muchos temas para conversar que vamos a seguir, digamos, por mucho tiempo teniéndolos en la primera agenda, sobre todo con las nuevas situaciones, con algo que es tan dinámico que decimos siempre y que nos va dando nuevos capítulos y en donde también van aprendiendo los médicos, los científicos con descubrimientos. También va a ser un capítulo que vamos a tener en alguno de los programas, todo lo que está aportando la Argentina en materia de conocimiento, pero también con estas transformaciones en la educación, no solamente para los docentes, para los alumnos, sino también para los papás que tuvieron que reconvertirse en sus hogares, también teniendo a sus hijos allí aprendiendo. Y por eso queríamos convocarla en esta tarde a Constanza Siley, que es fundadora de Voices. Y le vamos a preguntar porque se ha ocupado mucho de hablar de diferentes aspectos de la pandemia. No sé si ya podemos saludar a Constanza y darle la bienvenida aquí al otro lado de la pandemia desde Rafaela. Constanza, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuánto está aportando Fundación Voices y todos estos otros aspectos de la pandemia? Bueno, me parece la verdad que muy atractiva la idea de empezar a pensar cuáles son las cosas buenas que nos puede dejar esta situación que claramente es negativa, pero bueno, siempre hay cosas para rescatar y es muy linda esa mirada. Lo que nosotros vemos, que venimos siguiendo hace tiempo, es el tema de la solidaridad, ¿no? Del voluntariado, de las donaciones de bienes o de dinero. Y claramente hubo, como también hubo en otros momentos difíciles para nuestro país, un montón de gente más que se empezó a volcar a estas actividades, a lo que es voluntariado y donaciones. Los argentinos tenemos un músculo que reacciona bastante fuerte, en general cuando hay situaciones así de crisis tan graves, y se vio, ¿no?, la cantidad de gente que está dispuesta a ayudar a los adultos mayores, a hacer las compras, o que a pesar de la situación económica decide donar algo, parte de su ingreso, lo que puede o los bienes que tiene. Esto es muy interesante porque lo que ocurre en general en nuestro país es que cuando empieza a solucionarse el problema, lo vimos por ejemplo muy claramente en la crisis del 2001, cuando vino la recuperación, las cifras de donaciones y de trabajo voluntario volvieron a como eran antes, o sea, no se mantuvieron en esos niveles tan altos. Va a ser muy interesante ver si este músculo solidario que mostramos otra vez ahora en la pandemia se logra seguir sosteniendo o si volvemos a bajar a los números anteriores, pero bueno, claramente es una oportunidad en términos de capital social aprovechar todo esto solidario que se fue generando. Por ejemplo, lo vemos muy claramente en el caso de la generación de los centennials, que es la gente que tiene entre 15 y 25 años más o menos. Vemos que hay un alto acatamiento a la cuarentena en este segmento de la población contra algunos pronósticos que decían que iba a ser difícil mantenerlos en casa, y lo que nosotros vemos en nuestras investigaciones es que este segmento de la población se está quedando en su casa a un costo grande porque les cuesta mucho, mucho más que a otros segmentos de edad, eso muestran los datos, pero se está quedando en su casa no porque tenga miedo de ser personalmente contagiado, sino porque realmente cree en esto de que quedándose en casa está ayudando a prevenir que otros segmentos de mayor riesgo se enfermen. Entonces, esta situación como de solidaridad o de que queda claro hasta qué punto se necesita el accionar conjunto de una sociedad es algo que va a ser interesante seguir midiendo porque puede quedar algo positivo después de esta pandemia. Y hay otros aspectos que vemos también, que si querés los voy comentando. Sí, por supuesto. Respecto a la educación, ¿qué está pasando? Bueno, respecto a la educación es muy interesante porque es realmente inédita esta situación, ¿no?, de educación a distancia. Implicó una reorganización enorme, tanto para las instituciones educativas como para las familias. Lo que nosotros vemos es que, como interesante a destacar, que ha llevado a una revalorización de lo que es la tarea docente.
un 70% de los padres que encuestamos, en una encuesta que terminó hace pocos días, dicen que a partir de la cuarentena y de la educación a distancia tienen una mejor imagen de los docentes, de sus hijos. Esto es relevante porque la población docente venía de fuertes críticas en nuestra sociedad y está siendo revalorizada en general a raíz de su accionar en la cuarentena. En otro estudio que hicimos junto a Fundación UADE, donde medimos el accionar de una serie de actores en todo lo que tiene que ver con la pandemia y con la cuarentena, vemos que junto con los médicos y el personal de seguridad, los maestros son el rubro mejor evaluado. También es una oportunidad esta cercanía que se está dando también nunca vista entre las familias y los colegios. Digamos, siempre la educación es un tema conjunto de la institución educativa y de la familia, pero ahora está como mucho más patente porque en el día a día la interacción entre los padres y las escuelas es muy frecuente, porque los padres aparecen como los facilitadores de la educación. Y vamos a ver a qué nos lleva esta cercanía. Creemos que puede ser un potencial interesante que puede ayudar a redefinir algunos de los problemas que tenemos en la educación hoy en día. Constanza, porque tenemos a muchos panelistas, nos queda poco tiempo, te pregunto, ¿cuál sería para vos aquel otro lado de la pandemia que va a perdurar, que no va a cambiar y no nos vamos a volver a los hábitos que teníamos? ¿Lo que no va a cambiar, te referís? Claro, aquello que va a sostenerse, que vamos a poder transformar y no vamos a volver a los hábitos que teníamos. ¿Qué va a quedar? Bueno, nosotros vemos en nuestros estudios, esto se ve muy bien en los estudios cualitativos donde uno habla en mayor profundidad con los entrevistados, vemos que para los adultos implicó una revisión de su propia vida muy fuerte, ¿no? Hay alguna gente que nos habla, hace un paralelismo entre este momento y lo que es el momento previo a la muerte, donde se dice que es como que vuelve todas las imágenes de la vida de uno hace una revisión, se le aparecen todas las imágenes de la vida de uno. Hay muchos adultos que por lo extrema de esta situación nos han comentado que les ha pasado esto, ¿no? Que han revalorizado, vuelto a distintas etapas de su vida, y eso a nivel personal, ese tipo de ejercicio es algo que tiene un potencial transformador muy alto, ¿no? Revisar la propia vida, sentirse enfrentado a la muerte, seguramente hay muchos argentinos que realizarán cambios personales a partir de la pandemia. Y también una cosa muy importante es que está en la agenda la importancia de la salud y los sistemas sanitarios y la gran desigualdad que vivimos. Esto siempre lo sabíamos, siempre supimos que el sistema sanitario y la desigualdad eran temas a los que había que prestarle atención, pero la pandemia lo dejó en muchísimo más evidencia. Entonces creemos que esto va a ayudar a impulsar cambios en ese sentido, ¿no? Que la sociedad haga más presión y lo tenga más en cuenta. Precisamente tengo aquí a un médico que te quiere hacer una pregunta, el doctor Eduardo López, que comparte cada tarde con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. No es una pregunta, es más que nada una colaboración a lo que estás diciendo. Vos decías recién que en base a los estudios que hicieron con otra fundación, hubieron 3 sectores que fueron, y en relación a lo que estabas diciendo recién de la valorización que hay que darle a la salud y al sector, ¿no? Y hubieron 3 sectores que fueron medidos como muy bien posicionados en relación a la opinión de las personas, que son 3 sectores que generalmente antes de la pandemia estaban en altísimo grado de discusión: el sector educativo, el sector de los docentes. Yo comparto las 2 profesiones, soy médico y soy docente universitario. El sector de la salud y el sector de la seguridad, ¿no? Si el COVID trae, como decías inicialmente, algunos análisis para mirarlo desde lo positivo, este creo que es uno de ellos, de cómo de un escenario negativo que traíamos antes en relación a estos 3 sectores, una mirada de lucha de
mejores resultados desde lo económico para los trabajadores, mejores condiciones de trabajo para las personas que desarrollamos las tareas día a día, mejores financiamientos para cada uno de estos sectores, educación, seguridad y salud. Me parece que hay un reposicionamiento en base a esto que decías, en base a lo que viene ocurriendo y también en lo que viene, lo opuesto a lo que decía Soledad, lo que sí debe cambiar, ¿no? O sea, lo que no debe cambiar o lo que no va a cambiar, pero lo que sí necesariamente debe cambiar para que las cosas sean de otra manera en el futuro y como enseñanza que nos deje la pandemia, ¿no? Exacto, el análisis que nosotros hacemos coincide totalmente con el que vos haces. Es muy positivo que la sociedad revalorice a estos sectores y que sean sectores a los que se les presta como más atención, ¿no? Porque son sectores que brindan servicios esenciales para la sociedad. Muchas gracias, Constanza, por sumarte a esta propuesta. Gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Igual para vos. La verdad es que todo lo que decía Constanza lo revalidan con estudios que lleva a cabo esta fundación y son aspectos a tener en cuenta. ¿Qué cosas van a continuar? El teletrabajo, esta posibilidad de generar recursos o generar que la gente trabaja, pero desde sus domicilios. ¿Esto va a quedar, José, para vos? Yo creo que en parte va a quedar. Sí, creo que parte de esto va a simplificar cosas. Creo que por lo menos nosotros hemos aprendido que a veces había tareas que las complicábamos un poco, esto hemos simplificado, y esto en qué va en pos también de la mejora y la calidad de vida de cada una de las personas. El recurso humano. El recurso en sí, muchas veces, es lo que decía alguien, yendo directamente a lo nuestro, es decir, a veces la gente quisiera recorrer 4 o 5 lugares de maneras con menos información. Hoy hay muchos elementos para brindarle mucha información previa, y después decidir concretamente dónde ir. Eso, ahorras tiempo, bajas riesgos. Creo que todo este sistema de comunicaciones esto va a perdurar. Hoy la tecnología hemos acelerado algunos pasos. Veíamos cosas que las íbamos a estar aplicando en un tiempo X y esto nos hizo ganar tiempo. Y yo veo que en algunos casos baja el estrés, tanto de un lado como del otro. Tanto del que está mostrando, ofreciendo, como el que está recibiendo la información. Está tranquilo en su casa, recibiendo la información ordenada, tiene tiempo de analizarla y después puede tomar una decisión. Hoy creo que esas cosas van a quedar. Creo que hoy ya la gente, ante cualquier producto, ya conoce más del producto, porque tiene su tiempo y aprendió a analizarlo. Y cuando llega, ya tiene un conocimiento. Después, creo yo, vamos a tener que seguir cada uno en su rubro, marcando la diferencia de lo relacional. Creo que eso no lo vamos a poder quitar. Creo que esta cuestión de la persona y del acompañar y de guiar, creo que eso va a seguir existiendo. Pero hay toda una previa que hoy la podemos sostener y la podemos valorizar. Sebastián, ¿les da como gremios, como sindicatos, ya se dieron tiempo, aunque sea de manera virtual, esta discusión de las nuevas formas de trabajo y en qué lugar coloca a los trabajadores? Bueno, esto, como decía José, es nuevo y hay que adaptarse. Nosotros, en realidad, nunca nos opusimos a ciertas cuestiones tecnológicas, lo que sí siempre priorizando y teniendo en cuenta al trabajador y a la salud del trabajador incluso, porque esto del teletrabajo, dicho así, puede resultar interesante. El tema es que hoy nos encontramos con algunos trabajadores que terminan estando disponibles las 24 horas porque están en su casa tal vez. Porque no hay legislación y bueno, tampoco. Claro, entonces digo, tenemos que ordenarnos en eso. Obviamente que esto es muy nuevo, obviamente que estamos charlando, a nosotros incluso nos pasa, no solo con el teletrabajo, sino con la telemedición, que le llamamos nosotros, que es los medidores inteligentes. Por supuesto que eso también tiene un costo, está dolarizado, con lo cual se complejiza también eso, pero siempre teniendo en cuenta la capacitación de los trabajadores para que tal vez hoy ocupen otro lugar o tengan la capacidad de recepcionar esos datos y volcarlos al sistema. Es decir, no hacerla más fácil de decir, bueno, ahora pongo una máquina a trabajar y me deshago de X cantidad de trabajadores, sino de contenerlos, reubicarlos y tener la capacidad también de darle un contexto dentro de un convenio o legal a todo esto.
seguramente se vienen discusiones que ojalá se den se den a fondo, digo, como lo del sistema de salud y como todo esto que menciona Sebastián. Cuando volvemos, doctor López, lo voy a ocupar para hablar de los asintomáticos. ¿Qué pasa con esto, que hoy usamos mucho esta palabra, y qué riesgo hay de que se multiplique la cantidad de contagios? Ya volvemos para después hacer el cierre de el otro lado de la pandemia.